¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa Leyenda Urbana. Yo soy Claudia Pérez Reyes y hoy vamos a hablar de un mercado muy peculiar porque tiene murales hechos por contemporáneos de Diego Rivera. Es el mercado Abelardo L. Rodríguez. Vamos a conocer su historia, su ambiente, así como su gente que a través de estos 73 años desde su inauguración sigue trabajando aquí. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría, esto es Leyenda Urbana. Estamos ciertamente en un lugar de leyenda, el mercado Abelardo L. Rodríguez, construido en prácticamente 2 años, de febrero de 1933 a noviembre de 1934. Este mercado está ubicado en la frontera de 2 barrios entrañables de la Ciudad de México. Uno es el barrio del Carmen, que está hacia la derecha del mercado, y otro es el barrio de Loreto. Este mercado, que lleva el nombre del presidente que lo construyó, Abelardo L. Rodríguez, fue inaugurado finalmente hace 73 años, el finales de noviembre de 1934. Vinieron 2 presidentes a la inauguración, uno, Abelardo Rodríguez, que estaba en funciones, y otro, el general Lázaro Cárdenas, que estaba como presidente electo de la República. Vamos a hablar, por ejemplo, de que este es el único mercado que tenía guardería, que tenía además un salón cívico, que después se convertiría en el Teatro del Pueblo, un año después, y que además tenía pues la posibilidad de hacer bailes año con año de parte de los locatarios. Estamos hablando de un lugar que tradicionalmente estuvo encerrado por la parte de las escuelas más importantes que ha habido en México. Aquí estuvo, en estos muros, estuvo el Colegio de San Gregorio. Posteriormente, esto fue parte del Colegio de San Pedro y San Pablo, fundado por los jesuitas, y que después tendría una serie de usos distintos. Aquí fue, por ejemplo, el Congreso Mexicano, donde se proclamó en 1822 emperador Agustín de Iturbide, y donde meses después sería también destituido. Aquí estuvo la Hemeroteca Nacional, en lo que era el centro, la capilla del Colegio de San Pedro y San Pablo, estuvo la Hemeroteca Nacional, y también estuvo pues todo un escenario de la cultura en México para finalmente convertirse en el Museo de la Luz. Este es el mercado Abelardo L. Rodríguez, donde finalmente venían los estudiantes que integraban el barrio universitario. Este es el corazón del barrio universitario, y aquí venían a satisfacer en ocasiones pues un simple atole champurrado, en ocasiones un tamal, en ocasiones un pambazo, pero siempre con los ojos fijos en lo que singulariza este mercado, que son los extraordinarios murales. Y él es José Luis Rodríguez, pero no es el Puma. ¿Cuántos años tiene trabajando aquí en el mercado Abelardo? 53 años trabajando en el mercado. ¿Desde qué edad empezó usted a trabajar aquí? Desde los 7 años. Desde los 7 Sí. años. Y su padre me dice que fue fundador del mercado. ¿Nos puede contar un poco cómo fue la construcción de este lugar? Bueno, él me platicó que esto era un convento y lo adecuaron para mercado. Y hay una leyenda, o tal vez no era leyenda, pero que encontraron hasta barrilitos de oro de los albañiles que anduvieron aquí en la construcción. Y luego se los quitaron porque los iban a gastar en las pulquerías que estaban alrededor del mercado. Bueno, ¿cómo ha cambiado a través de todos estos años el mercado? Pues ha cambiado bastante. Le platicaba yo aquí hace unos momentos a uno de tus compañeros que antes estábamos rodeados por casas habitación, habían vecindades de 2, de 3 patios, pero pues después de 1985, cuando vino el terremoto, cambió radicalmente todo esto. Empezaron a tolerar el ambulantaje, empezaron a hacer construcciones de renovación. Las casas habitaciones que habían se han convertido en bodegas de fayuca o plazas comerciales. Entonces la población que hay aquí es muy poca.
Subsistimos por la gente que viene a hacer sus compras que vienen de fuera y pasan al mercado a ver qué se les antoja y es lo que nos consumen. Pero anteriormente le platicaba yo que pues, aquí teníamos el Cine Goya, era el barrio estudiantil y bueno, ya no existe el Cine Goya, ahora está un hospital que se llama Gregorio Salas y con el ambulantaje pues no pueden llegar ni siquiera las ambulancias o una contingencia tampoco pueden entrar porque están invadidas las calles y sí nos ha afectado bastante los cambios porque vuelvo a repetir, la gente emigró a la periferia y aquí se ha convertido, pues puedes darte una vuelta un domingo que no sean estas fin de temporada de año y vas a ver cómo está desierto el centro. Varios son los escenarios que hacen distinto este mercado Abelardo L. Rodríguez. En primer lugar, el hecho de que sea el primero en la historia de la Ciudad de México que tiene 2 pisos. En segundo, su extraordinaria arquitectura de carácter neoclásico con reminiscencias del siglo XIX. Tercero, naturalmente, estos arcos centenarios que le dan una fisonomía distinta, que le dan un escenario con toques de romanticismo. Este mercado fue construido por el arquitecto Antonio Muñoz. Él originalmente había hecho el mercado Melchor Ocampo, que tiene también alguna singularidad, un mercado que nació antes que en 1934. ¿Cuál es su nombre? Ana María Campos Campos, a sus órdenes. ¿Cuántos años tiene vendiendo aquí en el mercado Abelardo? Vine a la edad de 11 meses, tengo 67 años, tengo 66 de estar aquí en el mercado. Muy bien, entonces usted la traían en brazos, por lo que entiendo. Y cuénteme, ¿siempre ha vendido en esta esquina, en esta entrada del mercado? Porque fue herencia de la abuela de mi mamá, de la mamá de su papá. Muy bien. ¿Y siempre han vendido lo que es este tipo de mercancía? No, mi mamá vendió de varias cosas, no nada más esto. Vendió fruta, vendió telas, artículos, juguete de nacimiento, según la temporada. Naturalmente, lo más singular de este mercado, Abelardo L. Rodríguez, son estos extraordinarios murales que fueron pintados dentro de un escenario revolucionario. Durante mucho tiempo había una polémica sobre si los murales se podían o no conservar en esta estructura. Sin embargo, bueno, pues aquí están todavía lo que queda de ellos. Los murales, estamos hablando de 1,343 metros cuadrados que se divagaron entre lo que son los techos, lo que son las paredes, lo que es parte del Teatro del Pueblo, alguna vez centro cívico, en fin, se fue plasmando este escenario. Curiosamente, lo mejor del mercado Abelardo L. Rodríguez fue lo que menos costó. Si la construcción total del mercado fue de 1,353,000 pesos, resulta que los murales costaron solo 20,550. ¿Quiénes hicieron los murales? Bueno, estamos hablando de discípulos de Diego Rivera y de Frida Kahlo. Algunos de ellos en su momento, bueno, pues tuvieron una idea central, de hecho un boceto del propio Diego Rivera, y sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Que al final del día cada quien plasmó su propia conciencia de carácter revolucionario. Los murales se plasmaron originalmente en 2 años, del año de 1935 a 1937. Había el compromiso de parte del gobierno de la Ciudad de México, en que encabezaba en aquel entonces como jefe del departamento de distrito el general Aarón Sáenz. Había el compromiso de que se terminaran en 11 meses. De hecho, se pidió una fianza de 2,000 pesos para que se garantizara que se iban a terminar los murales. La fianza la pagaría de su bolsillo Diego Rivera y finalmente, bueno, pues se va a hacer esta obra mural que tiene características, repito, singulares. De acuerdo con el lineamiento que dio el general Aarón Sáenz,
el tema central de los murales iba a ser la nutrición. Sin embargo, cada uno de los artistas que intervinieron le dio su propio estilo, le dio su propio sello. En principio hay 3 extranjeros que participan, 3 estadounidenses, Pablo O'Higgins, estamos hablando también de las hermanas Marion y Grace Greenwood. Todos ellos deciden renunciar, cuando se hace el contrato, deciden renunciar a la posibilidad de ser, pues en un momento dado, atenerse a los reclamos en contraste o en línea con las leyes de su país. En ese marco, en los murales fueron verificados, fueron avalados por el Sindicato de Pintores, Escultores, Grabadores, que tenían pues una serie de proclamas de carácter revolucionario. Se hablaba, por ejemplo, que su objetivo sería socializar las manifestaciones artísticas, tendiendo hacia la desaparición del individualismo burgués. Los pintores que participan en esta recreación desdeñan el cuadro de caballete, quieren plasmar escenas que sean parte de la vida social en lugares públicos, donde la gente pueda, pues no solamente ver una obra de arte, sino también crear conciencia del espíritu de entonces, un espíritu nacionalista que va a cruzar los linderos del socialismo con la llegada del general Lázaro Cárdenas. Bueno, cuéntanos un poco sobre la historia de los murales y de las partes que son como de acervo histórico de este mercado. Bueno, los murales que se encuentran en las entradas de este mercado son inspirados de la época después de la Revolución. Ahí podemos apreciar pues, el esclavismo porfiriano, que tenemos en este lado, cómo era la hacienda, cómo era la molienda, cómo el lugar de que hubiera máquinas trilladoras, cómo usaban a los animales de carga para quitarle la basurita al trigo o al maíz, frijol, ¿sí? Y pues está inspirado todo en la época después de la Revolución. Por ejemplo, el tema que más se acerca al punto central, al eje de lo que es el cuadro muralístico, que es la nutrición, es el de Ángel Bracho. Ángel Bracho hace un cuadro que se denomina, un cuadro mural desde luego, que se denomina El poder de las vitaminas. Sin embargo, bueno, pues ahí va a plasmar la importancia de la situación en que vive mucha gente, la desnutrición, y la importancia que tienen las vitaminas en ese marco. Antonio Puñol, uno de los grandes pintores de su momento, discípulo también de Diego Rivera, va a plasmar una idea de lo que sería un homenaje al maíz y al maguey, 2 símbolos genuinos de la propia idiosincrasia nacional. Sin embargo, ¿en qué termina? Termina plasmando la explotación de los mineros. Otro caso, Pablo Higgins va a hacer una crónica del proceso de producción, distribución y consumo de maíz. Su mensaje, sin embargo, va a ser la miseria en que se da este desarrollo, la miseria en que vive el pueblo mexicano. La señora Marion Greenwood va a pintar el ciclo del azúcar, va a tratar de plasmar el momento en que se da la zafra, el momento en que llega la molienda, el rito que representa la molienda y posteriormente la comercialización del azúcar. Sin embargo, ¿en qué termina? Termina en una crítica punzante a los acaparadores del azúcar, a los acaparadores, a los monopolistas que comercializan el dulce. Un caso más, Miguel Cid, el escultor, pintor, grabador de origen yucateco. Él va a presentar originalmente una idea de lo que es el cultivo del enequén en su tierra natal, Yucatán. Sin embargo, ¿en qué termina? Termina presentándonos al obispo Diego de Landa en aquel terrible auto en donde se van a destruir cientos de códices, empezando por el Chilam Balam de Chuyamel. Esta destrucción, bueno, se ve el obispo que tiene la tea encendida en la mano, en otra mano tiene el crucifijo, y bueno, representa una de las escenas más desgarradoras de la historia de la conquista de México, cuando este obispo pues destruye el patrimonio
que daba cauce a todo un escenario de historia que representa el pueblo maya. Y bueno, pues este hombre va a plasmar en su momento este escenario. Otro caso también, el escultor Isamu Noguchi. Isamu Noguchi es un escultor japonés-mexicano, va a plasmar una figura a través de la cual se va a presentar un marco en donde hay un niño que se va a tener la mirada fija en el horizonte, y ese horizonte va a descubrir un escenario de explotación. Bueno, pues todos estos murales se fueron creando a través de 2 años, se terminan en noviembre de 1937, cuando ya el Abelardo L. Rodríguez tiene 3 años. Esto es un poco el escenario de lo que queda de estos murales que presentan la nacionalidad, que presentan la ideología revolucionaria de su momento. Lleve la guayaba para esta Navidad, para el ponche, llévese una piñata solo por 50 pesos o 2 para que la rellene de fruta fresca. Vamos a un corte comercial, esto es Leyenda Urbana, no se vayan. ¿Qué le gusta? ¿Qué le doy? ¿Qué le vendo? Pásele, marchante. ¿Cómo es con estilo? A ver, muéstranos cómo, a ver. No, depende de quién pase. Por ejemplo, hay unas... hay gente que, por ejemplo, aparte de tan guapa como yo, así delgadita, pues le podemos decir, mira, pues, con esos ricos huesitos hacemos un buen caldo. Y pasa la gente. ¿Y si es más gordita? Más gordita, pues donde hay gordura, hay sabrosura. Ándele, pues. Refiriéndonos al pecho, por ejemplo, refiriéndonos al pecho, a las costillas, ¿no? Tienen grasita. Donde hay gordura, hay sabrosura. Bueno, pues esto es lo que podemos encontrar aquí en el mercado Abelardo L. Rodríguez, además de una rica carne, un muy buen ambiente. Originalmente este mercado Abelardo L. Rodríguez se inaugura con un total de 355 puestos. Más adelante, bueno, pues va transformándose conforme el tiempo lo va exigiendo este mercado, pero bueno, tiene todavía el olor, el sabor, el color, el colorido que siempre ha tenido la importancia de los mercados. El mercado Abelardo L. Rodríguez finalmente tenía pues como una de las grandes tradiciones el hacer bailes año con año. En el centro cívico, ahora Teatro del Pueblo, se hacía un baile a doble orquesta. Se iniciaba a partir del 16 de diciembre, es decir, con la primera posada, y terminaba con el advenimiento del nuevo año. El último baile, pues, era el baile de fin de año. Llegaban 2 orquestas, los locatarios se vestían con las mejores galas, las señoras se engalanaban y finalmente se hacía ese impresionante baile que se volvió una tradición del mercado. Cuéntenos un poco sobre el Teatro del Pueblo. ¿Usted llegó a ir a ver algún? Dicen que sigue vigente, pero ¿cuáles son los mejores recuerdos que tiene? No, pues imagínense, daban 3 películas por 60 centavos o por 80 centavos. ¿De cuáles? Pues de todas, ahí cuando era yo pequeño miré el último de los Mohicanos, que más me acuerdo. Muy hermosa la película esa. También vimos Lo que el viento se llevó y nos pasaron unas películas hermosas. ¿Y en la actualidad? Pues no, ya sí, como cine ya desapareció. Lo ocupan para eventos sociales. Hay ocasiones que las escuelas que hay alrededor lo contratan para los festejos de 10 de mayo, allí hacen los festivales. Sí. Y algunos eventos culturales que luego pasa por aquí la invitación para que la gente vaya.
En aquel entonces había 3 inspectores de planta en el mercado. Llegaba la mercancía de Xochimilco, fresca todavía a las 5 de la mañana, las verduras, las hortalizas. Llegaba también a las 6 de la mañana la carne del rastro de la Ciudad de México, que tenía que venir perfectamente sellada para poderle dar cauce. Llegaba también la leche proveniente de las granjas de Azcapotzalco, en donde pues se podía vender después de que los inspectores certificaban la calidad de ella. El mercado aquí está, la tradición aquí está, los murales o lo que queda de ellos aquí está también. Pero bueno, el sabor navideño está plasmado en este extraordinario mercado Abelardo L. Rodríguez. En 1935, cuando por órdenes del presidente de la República, Lázaro Cárdenas, Aarón Sáenz, el jefe del gobierno o el jefe del departamento de distrito en síntesis de la Ciudad de México, le ordena a los muralistas empezar a hacer esta obra. Bueno, pues el maestro Diego Rivera cobraba 87 pesos con 50 centavos el metro cuadrado de mural. Estamos hablando de que en aquel entonces, bueno, pues se incluía además el sueldo, la raya de 2 ayudantes, se incluía también además como parte del escenario la compra de materiales para el maestro Diego Rivera. Sin embargo, como no todos eran Diego Rivera y como quienes plasmaron los murales del mercado Abelardo L. Rodríguez eran ayudantes o finalmente discípulos del maestro Diego Rivera, ellos cobraron 13 pesos con 50 centavos el metro cuadrado. Esto implica que el acabado, el pegado de los murales, bueno, finalmente tuvo que correr por su cuenta. Muchas veces los muralistas salían a la zona, iban a las fondas que estaban cerca de los lugares y ahí compraban o comían algo y entonces le pagaban, dado lo raquítico de su salario, le pagaban a las personas que los atendían haciéndoles un pequeño mural. Aquí hay muchas pinturas alrededor que recuerdan ese episodio. Había también un personaje que se llama Pedro Rendón. Pedro Rendón participa en este escenario de los murales con algunas ideas. Él decía que era un filósofo de la quiromancia, él decía que era un palmista, es decir, que sabía adivinar las líneas de la palma de la mano, pero a final de cuentas, bueno, pues independientemente de si era o no todo lo que decía ser, bueno, pues era un poeta singular, que entonces le regalaba a los locatarios un pequeño verso que le permitía poder pues tener derecho a unas naranjas, tener derecho a un pedazo de sandía, a un pedazo de papaya, quizás en un momento dado hasta un buen bistec ya preparado. Pero bueno, llegó el momento que se cansaron, la gente se cansó de estos versos y entonces, bueno, pues él tuvo que pintar para poder seguir comiendo. Finalmente son 20,300 y tantos pesos los que cuesta la obra mural, que es lo que hace verdaderamente importante este mercado. Estamos hablando de la confluencia de 2 barrios importantísimos en la vida, en la historia de la Ciudad de México. Hacia enfrente de este mercado está el barrio de Loreto. Estoy viendo las cúpulas de la iglesia Nuestra Señora de Loreto. Hacia atrás estaría la Plaza de Loreto, en donde, bueno, pues los preparatorianos que iban a la Escuela Nacional Preparatoria número 1, que en la tarde era la 3, y la preparatoria de San Ildefonso, que estaba enfrente, la preparatoria 2, se iban a jugar fútbol allá en la Plaza de Loreto. Naturalmente, los propios estudiantes, cuando tenían alguna situación difícil, venían al mercado. Por ejemplo, cuando moría el director de la escuela o algún pariente de él, para quedar bien, venían los estudiantes y aquí compraban la corona de flores. Aprovechaban para tomarse algún atolito champurrado. Durante mucho tiempo también, bueno, pues los estudiantes eran parte importante de la vida del mercado. Algunos tenían crédito, podían tomar hasta 3 o 4 atoles a la semana y pagarlos al lunes siguiente, en lo que se compraba el abono para los tranvías y demás. Pero finalmente, bueno, del otro lado, estamos hablando del barrio del Carmen. El barrio del Carmen tiene como la parte más singular la Plaza del Estudiante, la Casa del Estudiante José Yves Limartur, que se creó desde 1905, y en todo este marco la parte fundamental, lo que fuera el Colegio de San Pedro y San Pablo, alguna vez la Hemeroteca Nacional,
que ahí está con sus cúpulas, con su escenario, que ahora nos presenta el cambio de México en relación con la luz, y se hizo la luz en la Ciudad de México, desde los postes con trementina, la luz que se ponía a través de ocotes encendidos, hasta desde luego la luz eléctrica actual. Y el señor Manuel Martínez Higareda llegó a trabajar aquí al mercado en los años 60, cuando estaba de moda el rockero Enrique Guzmán. Cuéntanos un poco qué personajes de aquellos tiempos venían a comprar su fruta aquí al mercado. No, de aquellos tiempos llegó a venir el Arlete Pacheco, también cuando se estaban filmando las películas Más Buenas que el Pan. En este mercado, que llegó a venir también la finalista Lilia Prado. Y también Borolas, todos ellos andaban aquí. Bien, y del mundo del deporte, los boxeadores que vivían por esta zona, ¿quiénes? Pues fue el famoso, y ¿cómo se llama? El Ratón Macías. El mercado Abelardo L. Rodríguez, toda una tradición, toda una historia, 73 años de trajín de diableros, 73 años de trajín de marchantes, 73 años de trajín de partes, jirones de historia de la Ciudad de México. Le agradezco haber estado con nosotros. El próximo sábado a las 7:30 de la noche tenemos una cita más de Leyenda Urbana. Bueno, ya me llevé una maleta para irme de vacaciones y una mochila para que mi sobrino vaya a la escuela. Estoy saliendo del pasaje Sandino, en donde hay aproximadamente 40 puestos de puras mochilas de todos colores, para todos los gustos y a precios muy económicos. Y aquí termina mi recorrido por el mercado Abelardo L. Rodríguez. Espero que hayan disfrutado nuestro programa. Soy Claudia Pérez Reyes y los esperamos el próximo sábado.